nos van a ver por YouTube, Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Igualmente quiero hacer recordatorio de nuestro protocolo de bioseguridad. Todavía nos encontramos bajo el protocolo de bioseguridad, así que por la ley tenemos que estar recordando esto en los servicios. A veces se me olvida, pero hoy no. Entonces recuerden, lavado de manos, distancia, 1 metro. Ya la ley cambió a ser 1 metro no más, ya no son 2 metros, sino 1 metro. Y recuerden también el tapabocas, ¿vale? El tapabocas es algo que se debe mantener durante el tiempo que estemos aquí dentro del recinto. Ya después de que usted sale ahí en su casa, me imagino que ya no lo necesitará. Bueno, entonces vamos hoy a hablar algo muy bonito. El Señor me ha estado ministrando mucho con respecto a la muerte y con respecto a la vida, muerte versus vida. Pero el título que le quise poner a esta enseñanza fue: el edicto de muerte fue destruido. El edicto de muerte fue destruido. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú vas a revelar cosas profundas, grandes, que no conocíamos al corazón de tu pueblo, Señor amado. Igualmente, Señor amado, el muro y el antemuro de salvación se está edificando de una manera poderosa dentro de nuestro entendimiento, Señor. De manera tal, Señor amado, que el enemigo no puede sitiar nuestra mente. El enemigo no puede, Señor amado, tratar de penetrar nuestra mente, porque hay muro y antemuro de salvación, Señor amado. Y en la salvación está la vida de Dios en Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén, amén. Entonces, en la primera diapositiva vemos allí el título: edicto de muerte fue destruido. Entonces, quiero hoy hablar un poco con respecto a este edicto de muerte, y vamos a hacer hoy una analogía, algo que el Señor me enseñó en el año 2018, si fue el 18 o el 19, en donde tuvimos un congreso de mujeres y pues me invitaron a predicar. Hice una sola predicación y estuve estudiando mucho acerca de Esther, porque el congreso se llamaba Mujer toca el cetro de oro. Entonces hice un estudio y el Señor me mostraba cosas tremendas acerca de lo que fue el edicto de Amán y lo que luego también sucedió. Entonces vamos a ver algunas cosas, algunos apartes de la historia de Esther. Si no la voy a narrar toda, solamente voy a hacer ciertas analogías en el libro, pero usted puede leerlo en su casa, y los que están allí también en YouTube o en Facebook también pueden llevarlo a cabo, el estudio, llevando a cabo la misma analogía que yo estoy llevando a cabo. Entonces, cuando vemos la historia de Esther, vemos cómo Amán astutamente le pide al rey Asuero que emitiera un decreto para destruir al pueblo de Israel. Oigan bien, él le pide a este rey Asuero que emitiera un decreto para destruir al pueblo de Israel. Diga, para destruir. Y luego entonces también vemos cómo este decreto de muerte para destruir al pueblo judío fue escrito por Amán a la manera de como él quiso hacerlo, y luego igualmente el rey Asuero, engañado, fue sellado con el anillo del rey. Es muy importante aquí entender algo con respecto a edictos que hace un rey y luego sellado por el rey. Esos edictos son irrevocables. Esos edictos son, no se pueden revocar, no se pueden anular. Y tenemos que entender esto con respecto a lo que sucedió igualmente, que vamos a ver más adelante, con respecto a lo que sucedió en el jardín del Edén. Entonces, vamos a leer el edicto que está allí en capítulo 3, versículo 13 del libro de Esther. Entonces, en la segunda diapositiva vemos allí a la reina Esther, muy hermosa, ¿ok?, de la cual saqué esta analogía para que entendiéramos un poquito más y entendiéramos más profundamente con respecto a estos de edictos. Entonces vemos en el
En la diapositiva 3 vemos allí el edicto de Amán. Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Está en Esther 3:13. Y pongan atención a esto porque es muy importante que entendamos este edicto de muerte. Orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces vemos aquí un edicto totalmente ¿de qué? De muerte, exterminio. Aquí no estaba para que quedara ni un solo judío vivo, sino totalmente todos aniquilados por la mano de los impíos o del pueblo donde ellos vivían. Entonces, este decreto, luego de que fue sellado por el anillo del rey, fue distribuido donde los judíos debían ser destruidos en una fecha determinada y luego estas personas que mataran a esos judíos podían tomar posesión de todo lo que los judíos tenían en el lugar donde vivían. Habiéndose enterado Mardoqueo, pongan atención, habiéndose enterado Mardoqueo del maquiavélico plan de da aviso a Esther. Dios le da un plan estratégico a Esther. Esther debía de entrar ante el rey, pero para esto debía de ser llamada por el rey. Ella, audaz y llena de confianza, se atreve a entrar ante el rey sin haber sido llamada. En los versículos anteriores a esto, cuando tú lees el libro, también te das cuenta de que hubo una preparación en ella. Hubo 3 días de ayuno, en la cual ella invita a todo el pueblo de Israel a llevar a cabo un ayuno. Bien, entonces continuamos. En la diapositiva 5, Esther intercede por el pueblo. En el libro de Esther, en el capítulo 5, versículo 2, en el versículo 2 que está ahí mismo en esa diapositiva, dice así: cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y ¿qué dice? Le extendió ¿qué? El cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y ¿qué hizo? Tocó la punta. Eso estaba significando, él le da la gracia y él acepta, y ella acepta ¿qué? La gracia que venía del cetro de oro. Es bien bonito, podemos hacer miles de comparaciones hermosas, preciosas con respecto a nosotros y con respecto a ese cetro y con respecto al trono celestial, pero vamos a concentrarnos para ir de línea en línea, de renglón en renglón. Entonces, en el relato de la historia vemos que ella no descubre su corazón al rey, sino que le solicita que venga a un banquete que tenía preparado para el rey y para Amán, su enemigo. Oigan bien, ella no le descubre porque él le dice, yo te doy la mitad del reino si tú quieres, y bueno, toda petición que tú tengas, esa, mejor dicho, esa misma te voy a dar, todo lo que tú pidas, todo lo que tú pidas. Esto me suena mucho a Primera de Juan, en el capítulo 5, en donde habla allí acerca, ya les digo el versículo, porque es un versículo muy interesante. Y si tú haces comparación, él le dijo cualquier cosa que tú pidas. Y aquí también en el capítulo 5, en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es muy gracioso aquí porque de verdad uno mira esto, lo del rey, wow, el rey se zafó, mejor dicho, con decirle que cualquier cosa que tú quieras, hasta la mitad del reino te doy. Uy, Dios mío, y el Señor nos dio todo el reino. Bueno, continuamos para llevar, pero son cosas, analogías. Tú le puedes sacar tesoros de verdad a la vida de la reina Esther, muy especiales, muy bonitos. Bien, pero sigamos porque la idea es otra. Bueno, entonces en el versículo, estamos en el versículo 2, se mostró complacido con ella, le extendió el cetro de oro que tenía en la mano, entonces Esther se acercó y tocó la punta. En el primer edicto, oigan bien, en el primer edicto de Amán,
nos damos cuenta que no podía ser revocado. ¿Correcto? Dijimos que no podía ser revocado, ¿verdad? Pero se escribe un nuevo edicto que le da poder a los judíos, ¿de qué? De destruir, oigan, a sus enemigos y con ello la muerte. O sea, la muerte con la que había estado el edicto para exterminarlos a ellos, ellos ahora pudieron, ¿qué? Hacer lo contrario. Ellos podían matar a sus enemigos. Ellos podían destruir a los que venían a destruirle. Ellos podían llevar a cabo igualmente el edicto firmado por el rey. Entonces vemos aquí el edicto que hablaba acerca de la muerte a los judíos, pero también habla aquí de otro edicto en el cual se levanta y le dice, ustedes pueden matar a todos sus enemigos. Tremendo. Esto es tremendo. Esto es bien poderoso. Entonces vemos que ella le hace la petición al rey. En la misericordia de Dios y en su plan divino, aunque el primero no se podía revocar, se escribió el segundo edicto. En este segundo edicto se facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, a matar y a aniquilar a cualquier fuerza, oigan bien, a cualquier fuerza. El segundo, el otro, el 7. A cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara, a ellos o a sus mujeres y niños, y apoderarse, oigan bien a esto, era exactamente igual el edicto, exacto, era igual el edicto, pero aquí ya se les facultaba a los judíos que hicieran eso con sus enemigos. Aquí ya podían, ¿qué? Defenderse. Entonces, el edicto también de muerte para los enemigos de ellos también fue sellado, ¿por qué? Por el rey. Quiero que observemos algo en esta primera parte de la enseñanza. El enemigo usó el corazón de maldad de Amán, ¿correcto? ¿Para qué? Para exterminar al pueblo. Otra cosa, Amán usó la influencia para hacer un edicto de muerte para destruir a los judíos. Pero aquí también vemos otra cosa, para hacer un resumen de todo el libro de Esther. Hallar gracia delante del rey Asuero, es su esposa, es la persona con la cual Dios le da la gracia para llevar a cabo algo. El edicto, como no puede ser revocado, ¿qué hace? Se escribe un nuevo edicto. Diga, se escribe un nuevo edicto. ¿Cuántos creen que hay un nuevo edicto en su vida? Estas son las cosas que tenemos que comenzar a entender. Hay un nuevo edicto en nosotros. Bien, el nuevo edicto allí empoderaba a los judíos para ellos destruir y exterminar a sus enemigos. Entonces, vamos ahora, dejando allí a un lado un momentico esta vida del libro de Esther, vamos a mirar algo muy, pero muy interesante. Vamos ahora a la diapositiva 8. Y aquí en esta diapositiva 8 escribí, el primer mandamiento de Dios al hombre, puedes comer de todos los árboles. Ese fue un mandamiento, puedes comer de todos los árboles. Pero del árbol del conocimiento del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Este fue un mandato con un edicto de sentencia. Oigan bien, con un edicto de sentencia. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Era este edicto irreversible? ¿Era este edicto irrevocable? Correcto. Era irrevocable, irreversible, como lo fue el edicto que igualmente Amán escribió astutamente para destruir a los judíos, ¿ok? Entonces, pero como lo que sucedió fue inevitable, ya todos entendemos, la muerte espiritual, y luego también vemos que la muerte física vino al hombre, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, o sea, de la vida de Dios con la que estaba cubierto, y la muerte, ¿qué pasó? Reinó sobre ellos, ¿por qué? Por la primera transgresión o el primer pecado, que es una transgresión, que es una desobediencia. Pablo nos hace una muy buena descripción del estado en que vino a estar el hombre por la desobediencia de un solo hombre, Adán, del primer hombre. Cuando tú lees, tú puedes ver descrito el edicto en el primer hombre. El edicto sí, era un edicto de muerte, pero miremos también todo lo que esa
desobediencia, por una sola transgresión llevó a cabo, no solamente reinando la muerte sobre las personas. Y esto, oigan bien, esto en el libro de Esther solamente era para el pueblo de los judíos, pero esto se llevó a cabo sobre toda la humanidad, sobre toda la humanidad. Entonces vamos al capítulo Romanos, al capítulo 5, Romanos 5, porque allí hay una analogía muy, pero muy hermosa con respecto al primer Adán y todas las consecuencias de la desobediencia del primer Adán. Y dice así en el versículo 12, iniciamos con el versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró, oigan bien, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado que entró la muerte. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia, una sola ¿qué? Transgresión. Oigan bien, una sola transgresión, una sola cosa hizo el hombre. ¿Qué fue? Desobedecer. ¿Bien? Fue así como la muerte luego pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces recordemos, venimos del primer linaje del primer Adán, somos linaje de él. Entonces en todos estaba el edicto igualmente de muerte. En toda la humanidad, allí no había para más. Toda la humanidad estaba bajo el edicto del reino de la muerte, por el pecado, por la primera desobediencia del hombre. Romanos 5:16 dice: porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿qué? De un solo pecado. ¿Pero cuál juicio? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué fue lo que dijo Dios? El día que tú comieres de ese árbol, ese día ¿qué? Morirás. Ese fue el juicio que se llevó a cabo. Ese fue el juicio, esa fue la sentencia, esa fue la condenación que se llevó a cabo sobre toda la humanidad. ¿Me están siguiendo? Porque hoy vamos a gozarnos de las cosas que el Señor nos va a revelar al corazón. Bien, en Romanos 5:16, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, ¿para qué? Para condenación. ¿Estaba toda la humanidad condenada? Lógico que sí. En ese punto, en ese instante, toda la humanidad ya estaba condenada y estaba muerta. En el versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo ¿qué? Reinó la muerte. Entonces miramos que todo lo que conllevó ese edicto, esa sentencia de muerte que por la desobediencia del hombre fue llevada a cabo o se consumó, podríamos decir así, sobre la vida del hombre. En el versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a qué? A todos los hombres. En el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores. Entonces, ¿había alguna cuestión de salvación aquí? No. Esto es tremendo. Cuando tú lees, tú miras la analogía del uno con el otro. Yo solamente saqué aquí la de Adán, la del primer Adán, porque la idea es llevarlos para entender con el postrer Adán todo lo que sucedió. Entonces vemos aquí que el edicto era irreversible, era irrevocable, la sentencia fue muerte, y fue muerte lo que sucedió por el primer pecado, ¿correcto? Por la primera desobediencia. Bien, vamos un momentico a Romanos 6:23, nos dice igualmente que la paga del pecado es muerte. ¿Qué sucedió? La paga del pecado es muerte. La sentencia era irreversible, irrevocable, y fue declarada sobre el hombre desde un principio. Desde el momento en que él comió, él sabía que ya había entrado la muerte sobre él. Bien, luego y luego vemos en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es tremendo, porque entonces desobedecen a Dios y la sentencia de muerte se cumple en ellos. Es que irrevocable, es irrevocable. En la diapositiva 10 dice: algo que se veía totalmente perdido y que fue luego irrevocable, Dios le da ¿qué? Una solución. Oigan bien,
Dios ya tenía el plan. No, aquí no hubo plan A, ni plan B, ni plan C, ni plan no. Aquí ya había un plan, ya Dios como Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, etcétera, etcétera. Dios sabía. Dios sabía. Por eso es que dice y leemos en la palabra que antes de la fundación del mundo, antes del inicio del mundo, ya el Cordero de Dios había sido inmolado. Es tremendo todo esto. Ay, Dios mío. Bien, entonces, volviendo allí al pensamiento de Génesis, de lo que pasó en el jardín del Edén, entonces vemos que realmente, totalmente, todo estaba perdido y que fue irrevocable y Dios le da solución. Algo que se veía totalmente perdido y que fue irrevocable, Dios le da ¿qué? La solución. Pero no le da la solución de acuerdo a la sabiduría humana. Le da la solución de acuerdo a su propia sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Cristo Jesús. ¿Están siguiendo? Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Muy bueno. ¿Creen que había una esperanza? ¿Ah? Ay, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Dios es un Dios justo y verdadero. De ahí que entonces Él le habla a la serpiente. Génesis 3:15. ¿Sabe cuándo se parte la historia de 2 edictos? Ahí. Que luego lo vemos en el cumplimiento de la palabra, porque la palabra se hace carne y es consumado el edicto de la muerte. Pero realmente es allí donde la historia se parte en 2. Donde vendría un linaje que vendría para, oigan bien, para vida eterna. Y luego vendría otro linaje, ¿okay? Que siempre estaría en enemistad con el linaje primero, con el linaje de la mujer. De ahí que podemos ver cuántas veces Dios, a través de su sabiduría, usa a Abraham, usa a su pueblo luego, y bueno, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, que no voy a mencionarlo, porque no tengo tiempo, ¿ok? Pero entonces vemos ahí en esa diapositiva 11, en Génesis 3:15, Dios hace una declaración. Primero, declara una enemistad entre la semilla de la mujer y ¿qué? Y la semilla de la serpiente. Y luego le dice que la semilla de la mujer, esto es ¿qué? Jesús. Entendemos que la semilla de la mujer es ¿quién? Jesús. Jesús es la semilla de la mujer. Sea que usted la ponga mujer como María o sea que usted la ponga como pueblo de Israel. Cualquiera de las dos maneras o desde la perspectiva en que usted la quiera ver, había una sola semilla y una semilla sola podía venir por una sola mujer. Una sola. De ahí que cuando Abraham le dice lo que le dice, que luego lo confirma él en Gálatas, Pablo en Gálatas le dice, es que es una semilla solamente, la de bendición, que va a bendecir a todas las naciones del mundo o todas las familias de la tierra. ¿Cuál sería esa? Pues la semilla que vendría por Isaac. Amén. Bien. Y no estamos pues para seguir el linaje, pero todos están entendiendo lo que les estoy hablando. Dios, quien es sabiduría y amor, hace un decreto donde la muerte ocasionada por la transgresión del primer Adán sería igualmente destruida. Destruida. ¿Qué fue lo que él dijo? La simiente de la serpiente, o sea, la cabeza de la serpiente se le daría ¿qué? El golpe mortal. Yo sé que ahora no se ve muy emocionante la cosa, pero yo sé que estoy tratando de edificar renglón por renglón para que ustedes agarren la revelación de lo que Dios les va a dar hoy. Entonces, el pecado sería igualmente crucificado en la cruz y el imperio de la muerte destruido. Esto lo entendemos en la obra de la cruz, esto lo entendemos en el poder de la resurrección. Esta promesa de Génesis 3:15 la vemos claramente cumplida en Jesús cuando fue crucificado, muerto y sepultado, llevándose la naturaleza de pecado generada por la simiente de la serpiente en el hombre y luego bajando a los infiernos destruye el imperio de la muerte. Esto es a nuestro enemigo el diablo,
resucitando luego en el poder del Espíritu Santo y luego glorificando. ¿Cuántos creen que fue un plan majestuoso? ¿Cuántos piensan que es un plan hermoso? ¿Cuántos piensan que realmente el edicto primero fue totalmente destruido por un edicto aún que sobrepasó al edicto? Porque nunca se hubiera podido imaginar la muerte que iba a ser destruida por la misma muerte en el cuerpo de Jesucristo, cuando Jesucristo se estaba llevando el cuerpo de pecado, para luego resucitar y darnos a todos nosotros, a toda la humanidad, porque Él murió por toda la humanidad. Gloria a Dios, Señor. Qué plan tan majestuoso, tan perfecto. Yo creo que Satanás, y como dice también en otro libro en el Nuevo Testamento, dice que ni siquiera los príncipes de este mundo lo llegaron a comprender. Por eso la religión lo mató. Pero gloria a Dios que la religión no entendió, porque si hubieran entendido no lo hubieran matado. Porque Él tenía que destruir la muerte con su muerte. Aleluya, gloria a Dios. Y esto es un plan hermoso. Esto, cuando yo me pongo a observar y a meditar en estas cosas, yo digo, wow, Señor, de verdad que no hay nadie como tú. En sabiduría no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Entonces, en esa diapositiva 12 dice, la muerte de Jesús destruye ¿qué? La muerte por el pecado. Entonces, por la desobediencia de uno, que dice que entra ¿qué? El pecado, ¿verdad? Y reina la muerte. Pero también por la obediencia de uno solo, oigan bien, la muerte de Jesús destruye la muerte por el pecado. Oigan, el edicto ya no está más de muerte sobre nosotros. Y nos ha tocado tanta dificultad para entender estas cosas. Pero estamos llegando, estamos avanzando a una profundidad mayor de vida en nosotros por la obra de la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ahora, en la diapositiva 13 dice, y la resurrección de Jesús entonces trae un nuevo edicto a la humanidad. ¡Wow! ¿Cuál es el edicto? ¿Cuál es el edicto? ¿Cuál es el edicto? ¡Vida eterna! ¿Cuántos tenemos esa vida eterna? ¡Wow! ¡Aleluya! Señor, dale revelación al corazón, Padre. Que entendamos, Señor amado. Oh, Padre, tú nos muestras la analogía perfecta con Esther, Señor amado. ¡Ay! Pero el edicto, aunque no hubiera podido ser revocado, Señor amado, tú declaras otro nuevo edicto sobre la humanidad, Señor amado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Él es bueno, Él es grandioso, Él es majestuoso. La muerte de Jesús destruye la muerte por el pecado y la resurrección de Jesús trae un edicto nuevo a la humanidad. Vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. En Romanos, en el capítulo 5, igualmente, que acabamos ya de leer, bueno, leímos la parte del primer Adán. Ahora vamos a leer la parte del segundo Adán, o del último Adán, del postrer Adán. Y es muy interesante comenzar a uno a mirar estas analogías. Es tremendo. Entonces, en este versículo 15 dice, la gracia abunda mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de ¿qué? De un hombre, Jesucristo. En Jesucristo hay gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, porque no iba a ser por las obras de la ley, porque iba a ser hecho por uno solo, por un solo hombre, quien es la gracia de Dios manifestada sobre la tierra, y ese es Jesucristo. ¿Y cuántos quieren que sobreabunde la gracia de Él en nosotros? ¿Cuántos quieren que la vida de Jesucristo sobreabunde y sobreabunde y sobreabunde y sobreabunde más en usted, para que la muerte sea deshecha, para que la muerte sea destruida, para que usted no lleve una vida de corrupción ni de muerte por el pecado, sino que aumente la vida de Él dentro de usted? Aleluya.
Aleluya, aleluya. En el versículo 16 dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Ya nosotros no fue un solo pecado, sino muchos pecados. Porque dice, por la ¿qué? Transgresiones, las muchas transgresiones. ¿Pero para qué fue hecho? Para justificación. 17. Wow, 17, me gusta ese 17, me gusta ese 17. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, mucho más reinarán en vida. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más ahora que nosotros tenemos la vida eterna de Jesucristo dentro de nosotros, reinaremos en esta vida. Ahora es ahora que reinamos en vida. Por eso es que podemos tener vida de abundancia. Oh Señor, revélale a tu pueblo que no tenemos que estar realmente atados a una corruptibilidad, a una corrupción, a una mortandad o a una mortalidad por ninguna enfermedad, por ningún virus, por ningún germen, por ninguna bacteria, que sí se puede, porque la vida de Él reina. La vida de Él reina, la vida de Él reina. ¿Y cuál es la vida de Él? ¿No es acaso una vida eterna, inmortal, incorruptible? Es verdad que el enemigo sí nos las había hecho. Todas estas verdades estaban veladas a nuestros ojos. Pero en esta congregación nos hemos propuesto a tumbar las fortalezas y los velos de incredulidad en nosotros, para que la ley del espíritu de fe se cumpla en nosotros, mostrándolo lo ilimitado, mostrándolo, oiga bien, mostrando lo grandioso, mostrando lo que fue imposible para nosotros como hombres. Solamente en Dios fue completamente posible. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y luego dice en el, en el 18 dice, por la justicia, reinarán mucho más que reciben. Vamos al versículo 17 otra vez y perdóname. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Oigan, los que reciben ¿qué? Los que reciben ¿qué? Los que reciben ¿qué? Oh, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia. ¿Y quién es la gracia? ¿Quién es la gracia si no es Cristo? ¿Quién es la verdad si no es Cristo? ¿Quién es el camino si no Cristo? ¿Quién es la verdad de todo? La manifestación de la verdad del Padre es Él. Es Él. ¿Cuántos quieren entonces más abundancia de gracia? Oiga, y esa abundancia de gracia no va a ser para pecar. Esa abundancia de gracia es para destruir la corruptibilidad del pecado en usted, para que la vida reina más en usted. Padre, perdonas a los que tanto critican la gracia, porque no la han entendido. En el 18 dice, por la justicia de Jesucristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia, pero ¿cómo así por la justicia? No entiendo, Señor. ¿Cómo así por la justicia? El Señor me decía, porque el que no tenía pecado se hizo pecado por nuestros pecados, para que ahora nosotros viniéramos a hacer justicia de Dios. Entonces, por la justicia de un hombre que no tenía pecado, que se hizo pecado por nosotros, oigan bien, ahora nosotros venimos a hacer ¿qué? Todos los hombres, pero vean a saber, es que la palabra es tremenda. Dice todos los hombres, no dice algunos. O sea que hay esperanzas para Villavicencio, hay esperanzas para nuestra familia, hay esperanzas para Colombia, hay esperanza para el reino, para toda la tierra, hay esperanza. El diablo nos ha hecho ver imposibilidades, pero cuando uno lee, aún los que vamos a ser llevados, raptados, van a ser vulnerables. Si hubo algo con Abraham fue tremendo, fue la fe. Y se le fue contado, porque creyó a Dios y se le fue contado por justicia.
Oh, iglesia de Jesucristo, necesitamos creer como creyó Abraham para que para que se nos sea contado por justicia. ¿Y saben qué? Que él creyó que aún esa simiente, oigan bien, ese linaje que vendría de ese hombre Jesucristo sería mucho más grande que todas las arenas, incontable, innumerable, que la arena del mar, incontable, innumerable, más que las estrellas del cielo. Iglesia de Jesucristo, cree porque la tierra viene. Porque Dios va a llenar de gloria la tierra. No es obra tuya. No es obra tuya, iglesia, de hacerlo. Es solamente creer lo que ya lo hizo Él y que ahora nosotros en Él lo haremos. Porque llevaremos la vida de Él a los que están muertos y llevaremos la luz de Él a los que están en tinieblas. Y daremos, oye bien, oye, y alumbraremos como luminares en medio de un pueblo oscuro, en medio de una tierra a oscuras. Pero nosotros que somos los hijos de la luz, oh, alumbraremos, 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 alumbraremos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y luego dice, así también por la obediencia de Jesús, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? ¿Suya? Ay, iglesia, aterriza, iglesia, que no es por la obediencia a las obras de la ley, que no es la obediencia por las obras de la ley, iglesia. Es por la obediencia de uno solo, Jesucristo, que venimos a ser justos. Ay, yo no sé si ustedes están entendiendo esto. Pero yo lo quiero. Yo lo quiero para mí y para ustedes. Aleluya. En el versículo 20 dice, entonces la ley se introdujo en el plan de Dios para sacar de su escondite. Es totalmente diferente la versión. La saqué de la Passion Bible Translation. Dice, entonces la ley se introdujo en el plan de Dios para sacar de su escondite la realidad de la pecaminosidad humana. ¿Saben qué? La ley me está mostrando que yo no podía por el conocimiento, la ley me mostraba el conocimiento del pecado. La ley me mostraba que yo no podía, oigan, que yo no podía ser obediente a una ley que estaba de pecado en mí. Pero que hubo uno que obedeció, que hubo uno que creyó, que hubo uno, autor y consumador de la fe, que lo hizo. Él cumplió la ley para que ahora en nosotros la ley del Espíritu de vida se cumpla en cada una de sus vidas. Y luego dice y continúa ese versículo diciendo, y sin embargo, donde quiera que el pecado aumentaba, había más que suficiente de la gracia de Dios para triunfar sobre el pecado aún más. Aún más. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos ver el triunfo sobre el pecado? Sino la gracia. Entiéndalo, es la gracia. Es la gracia. Es la gracia la que nos hace ver ahora el triunfo de Cristo. Es la gracia la que nos hace ver todas estas cosas. No es otra persona sino la gracia. No es la ley. La ley me da el conocimiento del pecado. Dice en uno de los tantos versículos en el Nuevo Testamento, dice que ese ministerio del antiguo pacto, oigan bien, era un ministerio de condenación, pero también dice que era un ministerio de muerte. Entonces les quiero hacer una pregunta. Si era un ministerio de condenación y de muerte, ¿cuántos quieren estar bajo la ley mosaica? Yo quiero estar bajo la gracia, porque es que por la gracia, bajo la gracia, la ley del Espíritu de vida gobierna ahora todo mi ser. La ley del Espíritu de vida ahora sabe que tengo un triunfo total y completo sobre la muerte dada por el pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, en el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, es muy interesante, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reine. En el versículo 17 leímos que era la vida de Cristo reinando,
pero es que Cristo y la gracia son lo mismo. Oigan, esto es muy bueno. Si reina Cristo, si reina la vida de Cristo, significa que la gracia también reina, porque Él y la gracia son uno. Era gracia sobre gracia, porque Él es el Espíritu vivificante. Aleluya, aleluya. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios está ministrándole hoy a su espíritu y a su alma. Aleluya, porque está traspasándolo. Oh, aleluya, y le viene hasta el tuétano de los huesos para traerle vida aún a sus huesos. Aleluya, aleluya. Pero quiero dárselas en la otra versión que la escribí. No escribí tanta vaina porque de verdad que las diapositivas a veces también lo que hacen es que me distraen. Dice así, oigan bien a esta. Así como el pecado reinó por la muerte, así también esta gracia que venció el pecado en la cruz, ahora reina como rey por la justicia, impartiendo vida eterna a todo mi ser a través de Jesús, nuestro Señor y Mesías. Si la gracia está reinando ahora sobre mí, oigan bien, si la gracia está ahora reinando por la justicia. ¿Cuál justicia? El que se hizo pecado por mis pecados. ¿Para qué? Para vida eterna. Cuando usted comienza a masticar este versículo, usted va a encontrarse, oiga, vivo para Dios y muerto al pecado. O digamos mejor así, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por esa gracia. Aleluya, aleluya. Bien, entonces 14. No todavía. Bueno, ok, bien. Entonces, al ser crucificado el pecado y absorbida la muerte por Jesús, el nuevo edicto sobre la humanidad es que vida eterna, ya lo vimos. Ahora recordemos algo con respecto a lo que sucedió con Esther. Dice, oigan bien, dice que ella entró y halló gracia y Esther tocó el cetro. En esta parte de la historia de Esther, quiero mostrarles algo que el Señor me enseñó. Esto va a ser bueno. ¿Quién entró una vez por todas ante el lugar santísimo ofreciendo su sangre? Arriba en el trono celestial. ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Saben qué? El edicto de vida eterna es irrevocable. El que lo crea, tómelo. Es irrevocable, es irreprensible. No tiene fin. Él entró una vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. Él lo hizo una vez. Su sangre fue derramada una sola vez. Y fue aceptada, la única sangre del justo. Y fue aceptada una vez y para siempre delante del Padre, delante del juez del universo, Fue aceptada una vez y para siempre, para que toda la humanidad ahora pueda tener ese mismo edicto de vida eterna. Aleluya. Jesús entró ante el juez supremo, presentó su sangre sin pecado para que el edicto de muerte fuera destruido una vez y para siempre sobre la humanidad. Y así lo fue. Ahora hay que creerlo, si es verdad, hay que creerlo. Por eso ahora nosotros nos encargamos de ser testigos del poder de vida de Jesucristo y dar testimonio. Y la iglesia no está dando testimonio de vida eterna.
No lo está dando. No lo está dando. Porque no lo hemos entendido. Porque estamos más ocupados en la religión que en el Cristo que nos da la vida. Jesús entró ante la corte superior celestial y se presentó ante el juez supremo del universo. Y dice la palabra que ese trono, sus cimientos son justicia y juicio. Justicia y juicio. Justicia, porque el que no tenía pecado se hizo pecado. Y de juicio, porque el cuerpo de él fue levantado y todo juicio del pecado fue llevado sobre su cuerpo. Antes no entendía lo que estoy entendiendo ahora. Justicia, juicio, no lo hubiera podido entender antes. Tenía que tumbar de verdad cimientos muy fuertes de mentira por parte de la religión que me habían tenido engañada. Y se los digo sinceramente, quiero continuar destruyendo fortalezas en mí que me están impidiendo ver la única verdad de Jesucristo, que la gracia reina. Oiga, la gracia reina, la gracia de mi Señor Jesucristo reina por la justicia, porque el justo, oiga, se hizo pecado para que yo fuera ahora justicia de Dios para vida eterna. Aleluya, aleluya. Entonces, y de juicio, porque el juicio, fue levantado, para que ahora nosotros creamos y vengamos a hacer justicia de Dios en la tierra. En la diapositiva 14 dice, Jesús entró una sola vez y para siempre para expiar con su sangre los pecados ¿de quién? Ay, Dios mío, si entendieran, es de toda la humanidad. Si entendieran esto, es de toda la humanidad. Amados, iglesia, oigan, no son solamente los suyos. A veces ni siquiera la iglesia se ve perdonada de todos los pecados. ¿Cómo va a decirle al mundo que está perdonado de sus pecados cuando todavía usted se siente condenado y se siente muerto en sus pecados? ¿Saben por qué? Porque no hemos sido testigos del poder de vida. Porque no hemos dado testimonio en nuestras vidas. La 15. Y ahí lo vemos a él, imagen de Jesús en el lugar santísimo. Entró una vez y para siempre. La reconciliación de la humanidad fue a través de su sangre. Todos los seres humanos estamos reconciliados. Por eso es que tenemos que quitar las tinieblas. Por eso es que tenemos que destruir las obras del diablo, las obras de incredulidad, las obras de la sabia humanidad de religión que hay tan tremenda y tan terrible, para que podamos entender todo el plan y propósito de Dios de vida eterna en nosotros, no solamente para irnos al cielo y estar por la vida eterna ya, sino para que ahora también podamos ser testigos y demos testimonio de esa vida eterna en cada uno de sus cuerpos, a través de sus cuerpos, manifestando la gloria de Dios y llenando la tierra con su gloria, con gloria de vida. Hebreos 9:24. Y les digo que me puse a leer todo Hebreos 9. Es tremendo, tremendo lo que el Señor me enseñó en ese capítulo, después de que vi la analogía de los 12 edictos. Fue tremendo, porque es que lo que Él hizo, lo hizo una vez y para siempre. Así como le pasó al primer hombre, una vez y también por el tiempo hasta Génesis 3:15. Hasta Génesis 3:15 el hombre estaba condenado irreversiblemente a una muerte total, sin Dios, por la eternidad. Dios mío. Pero solamente hasta Génesis 3:15, porque luego Él dio el edicto de victoria y de triunfo sobre la muerte por el pecado. Aleluya. Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, oigan, una representación del verdadero, sino en el cielo, ¿qué? En el cielo mismo, para presentarse en la presencia de Dios. ¿Por quién? Por todos nosotros. Aleluya.
¿Cuántos están en Él? ¿Cuántos están en Él? ¿Cuántos se creen aceptados en Él? ¿Cuántos se sienten que ahora han sido perdonados? ¿Cuántos se sienten que ya no hay condenación porque estamos en Cristo? Porque Él se presentó una vez y para siempre delante del Padre. Una vez y para siempre, ahora en la presencia de Dios por todos nosotros. Aleluya. Versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de qué? De muchos. Y no dice de todos. ¿Sabe por qué? Yo le preguntaba, ¿y por qué no dijo de todos? ¿Saben por qué? Porque van a haber también muchos que no van a creer. Tristemente no van a creer. Y serán condenados también para condenación eterna. Pero no pensemos en eso, pensemos en todos los que vamos a poder rescatar, en los muchos, en los muchos, en los muchos, en los innumerables, en los innumerables, en los incontables, más que la arena del mar, más que las estrellas de los cielos, será incontable, innumerable la herencia de vida que ahora tenemos en Cristo. Gracias, Señor. Señor, imparte la ley de la fe. ¡Wow! Oh, Señor, porque yo veo multitudes y multitudes y multitudes y multitudes llegando a tus pies. Si Archie Bunker vio 5 millones, esta nueva generación va a ver incontables e innumerables. Y cuando está diciendo incontables, oiga, después de 5 millones ya no cuente más, porque va a pasar y va a sobrepasar el billón. Ya después del billón, no se preocupe, porque van a haber muchos más después del billón. B-I. No hemos creído. Perdónanos, Señor. Ay, perdónanos, Señor. Abraham solamente tuvo un hijo, pero creyó que su linaje sería innumerable e incontable. Oh, Jesucristo fue uno solo, el que se entregó una vez y para siempre. Pero nosotros somos el fruto de vida de Él. Nosotros somos el fruto de vida, en donde está la semilla de vida incorruptible, para que se la ofrezcamos al mundo, para que el mundo la tome, para que ellos también tengan vida eterna en Cristo. Innumerable, incontable es el número de la cosecha que viene para el mundo entero. Ningún edificio la puede llenar. Ningún estadio lo puede hacer. Porque la tierra es llena con la gloria de Dios. Oh, Shemerakanda Roko Remekanda Rejareaba. Oh Dios, danos ojos para ver como tú. En incontables e innumerables, Señor, los que comerán del fruto de vida que hay en nosotros para ellos. En tu Hijo Jesucristo, que se sembró creyendo, Señor amado, que la nueva planta, la nueva creación igualmente estaría llena de nuevos granos, y que todos estos granos caerían y volverían otra vez otros a levantarse en nueva vida, y así sucesivamente, hasta que todo el plantío de Jehová esté listo para la gran cosecha, porque los campos están blancos. Oro para que haya obreros que entiendan el mensaje de vida, para que lleven fruto de vida eterna, Señor.
a los muchos que ya están listos para recibirte. Aleluya, 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 aleluya. Por eso, pueblo de Villavicencio, podemos creer que viene un avivamiento. Podemos creer que viene un avivamiento. Aleluya. 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 Así como la historia de Esther, el decreto de Esther leía que los judíos podían destruir a todos sus enemigos y tomar sus posesiones. En la diapositiva 16, la reina Esther se le fue concedida su petición de hacer un nuevo edicto, donde el edicto de muerte fue reemplazado por un edicto para muerte a sus enemigos. Cristo escribió un nuevo edicto para su iglesia. En este nuevo edicto se lee vida eterna para muchos. Y también nos confirió la potestad y el poder para destruir las obras del diablo, para reprender las tinieblas, para destruir la muerte, para destruir la incredulidad, para destruir todo lo que venga por parte del enemigo. Porque el edicto se escribió claramente que reemplazaba por el edicto de muerte, para muerte a sus enemigos. El edicto que Jesucristo, que Dios escribió en Génesis 3:15. El edicto era: ¡muerte a Satanás y a su muerte! Ese fue el edicto. Ese fue el edicto. Ese fue el edicto. Y se cumplió en la cruz del Calvario. Por eso es que Satanás será echado al lago de azufre, de fuego y de azufre. No hay vida para él. No hay oportunidad. En Ezequiel, en Oseas, en el capítulo 13 dice que no hubo compasión para la muerte. No hubo compasión para el pecado. Porque él lo destruyó. Porque Satanás no tuvo compasión para con nosotros ni la humanidad. Ni nunca la va a tener. Ni nunca la ha tenido. Aleluya. La reina Esther se le fue concedida su petición de hacer un nuevo edicto, donde el edicto de muerte fue reemplazado por un edicto para muerte a sus enemigos. En el versículo 10, en el diapositiva 17 dice: y la iglesia de Jesucristo, su amada, su desposada, la desposada de Jesucristo, hoy entra ante la corte celestial de justicia para que el edicto de vida eterna sea conocido por todos, para salvación eterna, aquí en Villavicencio, aquí en Colombia y en el mundo entero. Padre, la novia, la desposada del Cordero, la amada tuya. Igualmente hoy podemos entrar ante la corte celestial para decirte: danos a Villavicencio, porque la muerte fue destruida en la muerte de tu Hijo. Y nosotros hemos visto que la muerte fue destruida en nuestra muerte también, porque estamos juntamente crucificados, muertos y sepultados. Ahora te pedimos, Señor amado, que la resurrección del poder de vida esté en nosotros para poder darle vida, Señor amado, a los que están muertos. Darles luz a los que están en tinieblas, Señor amado. Para sacarlos del profundo, Señor amado, del Seol. Para declarar, Señor amado, que el sepulcro no los puede detener. Para declarar, Señor amado, que las cadenas de la muerte no pueden detener más a tu pueblo, Señor amado.
ni a la gran cosecha que viene para Villavicencio, Señor. En el nombre de Jesús. Así también, como Jesucristo ya destruyó a nuestros enemigos, el cuerpo de pecado fue crucificado, la muerte fue destruida, el imperio de la muerte que tenía el diablo por el pecado fue destruido y se nos dio una nueva vida, la vida eterna. También ahora nos dio el poder para hacer lo mismo con nuestros enemigos. Así como lo hizo Él en la cruz del Calvario, ahora mirémonos muertos juntamente con Cristo. Óiganlo bien, mirémonos muertos juntamente con Cristo. Mirémonos muertos juntamente con Cristo, porque la muerte ya fue destruida en nosotros, para que ahora la vida de Dios sea levantada en nosotros para hacer las obras que Él nos ha mandado a hacer. Hoy venimos a declarar que la muerte por el pecado fue destruida. Diapositiva 18. Aquí vemos a Esther, pero no vamos a mirar a Esther ya, vamos a mirar la iglesia. Hoy vamos a venir delante del trono de Dios, tocar el cetro de oro, porque fue a través de Jesucristo que se nos dio la posición para tocar el cetro de oro toda vez que lo queramos. Fue una vez y para siempre. Es más, podría decirles, podemos estar allí tocando todo el tiempo el cetro de oro, porque la gracia reina por la justicia para vida eterna en nuestras vidas. Por eso toda cosa que pidamos a Él en su nombre, tenga usted por seguro que su oración va a contestarse, va a ser contestada. Aleluya, aleluya. Aleluya. La gracia, la siguiente, la gracia se nos fue concedida por medio de la fe para que ahora entremos a través de nuestro único mediador, Jesucristo el justo. Diapositiva 20. Diapositiva 20. ¿Cuántos saben que están allí delante del trono? ¿Cuántos saben que ese trono igualmente es la corte celestial, donde sus cimientos son justicia y juicio? ¿Cuántos entienden esta verdad? Ante la Corte Suprema, valientemente al lugar donde se entroniza la gracia para recibir o para alcanzar el beso de la misericordia y hallar la gracia que necesitamos urgentemente para fortalecernos en este tiempo de tanta necesidad y para, Señor amado, que la mortandad es destruida sobre la ciudad de Villavicencio, que la mortalidad, Señor amado, de lo que estamos viendo por medio de este virus, Señor amado, el COVID, fue ya destruido, Señor amado. Hoy declaramos, Señor amado, que por la gracia de Jesucristo que reina sobre la humanidad, aunque ellos no te conozcan, Señor amado, es por la justicia para vida eterna sobre sus vidas. Por eso le decimos ahora a la enfermedad, óyelo bien en el nombre de Jesús, perdiste tu poder. Perdiste tu poder, perdiste tu mortalidad, perdiste tu mortandad, perdiste tu corrupción, perdiste la corruptibilidad sobre los cuerpos de la humanidad en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que por la llaga de Cristo Jesús, el pueblo de Villavicencio es sano en el nombre de Jesús. Es sano en el nombre de Jesús. La mortandad tiene que huir cuando la vida es manifestada. Las tinieblas tienen que ser reprendidas para que la luz venga al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. 21. Para pedirle al único Dios, juez justo, que el edicto de vida eterna sea cumplido sobre Villavicencio, sobre Colombia y el mundo entero, ya que el otro edicto de muerte fue pagado. Óigalo bien, el edicto de muerte ya fue pagado. La deuda del pecado, que era muerte, ya fue saldada por completo en la muerte de Jesús. Por eso sí podemos pedirle a Dios por Villavicencio, sí le podemos pedir a Dios por las almas que están en el Seol, sí le podemos pedir a Dios que los sepulcros sean abiertos, que los sepulcros
sepulcros sean abiertos. Si le podemos pedir, porque Él ya lo hizo. Y lo que Él hizo es concedido a su iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El siguiente, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. El 22, sí, el 22, ya casi voy a terminar. Edicto de vida eterna, edicto de vida eterna. Y puse allí una balanza. ¿Saben por qué puse la balanza? Hay una de equidad, justicia y juicio. Ya el pecado no puede ponernos así, porque ya el juicio fue llevado sobre el pecado. Por eso ahora podemos estar delante de Dios y ser pesados. Ser pesados y no ser hallados faltos. La balanza de la justicia y el juicio, de los cuales son el cimiento de su trono. Óyelo bien, Satanás. Óyelo bien, muerte. Para hallar a la iglesia sin falta alguna, por la obra de la cruz del Calvario y por el poder de la resurrección. Las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia de Jesucristo. No pueden, porque hubo uno que se entregó una vez y para siempre. Hubo uno que venció la muerte una vez y para siempre. Hubo uno, el justo, el verbo que se hizo carne, el Mesías, el Cristo, el único verdadero. Justicia y juicio. Por eso su iglesia puede emitir juicios sobre los malvados. Por eso podemos emitir el juicio de muerte a la muerte. Emitimos juicio, muerte a la muerte, porque Jesucristo lo hizo. Para declarar ahora el edicto de vida eterna sobre la humanidad, sobre Villavicencio. 23, diapositiva 23, Juan 5:25. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, y los que la oyeren, y los que la oyeren, y los que la oyeren. Si la estás oyendo, vas a vivir por la eternidad en el nombre de Jesús. Aquí vamos como iglesia a presentarnos a la corte celestial del único justo, del único juez justo y verdadero. Y Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que revelaste al corazón, no solamente de los que estamos presentes y a mi corazón propio, Señor, sino también a todos los que oirán este video, Señor. Hoy declaro palabras de vida. ¿A quién iremos si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? Tus palabras son, Señor, espíritu y vida. ¿A dónde voy a ir? La religión lo único que trajo fue muerte. Pero tú, nuestro Cristo, el Cristo verdadero, es el único que trajo la vida, porque venció la muerte llevándose la muerte para darnos la vida eterna. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.